Estás escuchando Edubim te invita a leer, una serie de podcast de la editorial universitaria Villa María. En cada capítulo te mantenemos al tanto de nuestras novedades editoriales. Conversamos con autores, editores y actores de la cultura del libro. En este podcast te acercamos mucho más que libros. Te invitamos a formar parte de nuestra editorial. Es una enorme alegría encontrarnos un año más en esto que es Edubim te invita a leer. Este podcast nació con la intención de ser un canal más de comunicación entre la editorial de la Universidad de Villa María y nuestros lectores y futuros lectores, pero sobre todo un espacio donde escuchar la voz de los protagonistas de Edubim, nuestros autores. En este 2026 tenemos grandes proyectos por delante y esperamos que a ustedes los entusiasmen tanto como a nosotros. Comenzamos esta sexta temporada con un invitado muy especial. Hablamos de Mario Luna, reconocido periodista y locutor que con una trayectoria de 50 años en medios de comunicación y producción de conciertos, acaba de publicar en nuestro sello Alternativa, historias jamás contadas del rock argentino. Este libro, escrito junto a Alberto Ítalo Amuchastegui y con un prólogo vertiginoso de Dirty Ortiz, se organiza como una serie de encuentros, conversaciones y recuerdos de Mario Luna que cruzan medio siglo de música argentina. Por sus páginas desfilan nombres fundamentales como Lito Nebbia, Luis Alberto Spinetta, Charly García, León Gieco, Raúl Porchetto, Miguel Cantilo, Patricia Sosa y muchos otros más. Siempre desde un registro cercano, humano y alejado de la anécdota repetida. En Edubim tenemos muchas historias para contarte, sobre ficción, crítica, cultura, economía y política. Estos son nuestros lanzamientos en la voz de sus autores. Estamos con Mario Luna, periodista, locutor, hacedor cultural y autor junto a Alberto Ítalo Amuchastegui de Alternativa, historias jamás contadas del rock argentino. Bienvenido, Mario, a Edubim te invita a leer. Bueno, ante todo, muchísimas gracias por esta invitación. La verdad que me siento muy honrado de formar parte de esta editorial a través de este libro que, bueno, narra todo lo que ha ocurrido en el rock argentino cuando yo organizaba recitales y festivales. Y bueno, de allí surgieron muchas historias que están reflejadas en este libro, ¿no? Mario, me gustaría comenzar por algo que podemos establecer como uno de los principios y los disparadores de estas historias, que es ese mítico festival de rock de la Falda de 1980. Para quienes quizás no nos estén escuchando en Argentina o para quienes quizás sean de una generación más joven y no hayan tenido acceso a esta parte de la historia tan importante del rock nacional, ¿querés contarnos qué fue la Falda? Bueno, en realidad, si queremos ser rigurosos con esta cuestión que tenga que ver con la cronología también de los hechos, de ninguna manera podemos soslayar lo que originó el Festival de la Falda. Quiero decir con esto que hubo antes otro evento que justamente podríamos decir que fue el antecesor de todo lo que vino después y que hoy podríamos estar hablando del origen de lo que hoy actualmente es, digamos, el panorama del rock argentino y específicamente en lo que en este momento es el festival más importante que existe en el interior del país referido a esta música y que obviamente me estoy refiriendo al Cosquín Rock, ¿no? O sea que tenemos que remontarnos al año 1976
cuando el 19 de febrero se organizó el primer festival de música contemporánea. Es decir, en esa época no existía el apelativo o el adjetivo rock o el sustantivo rock en todo caso, este, porque bueno, en esa época solamente se conocía el rock and roll, digamos, como una especie de antecedente de lo que estaba ocurriendo en lo que comenzó a llamarse, cuando estaba en un estadio muy underground, muy subterráneo, la música progresiva, ¿no? Término con el cual yo no estaba muy de acuerdo desde el punto de vista gramatical. Yo lo hubiera llamado música progresista en todo caso, ¿no? Bueno, porque evidentemente se alejaba la música progresiva de lo que hasta ese momento imperaba como música popular, y que era claramente una opción diferente por cuanto estaba referida a las vivencias que las nuevas generaciones estaban experimentando allá por la década del 60, digamos, ¿no? Entonces, había como una conciencia social, digamos, de todos los fenómenos culturales, políticos que ocurrían en aquella época, y esta música comenzó a reflejar eso como una realidad, digamos, que distaba mucho de lo que en ese momento se vendía como música popular, que era una música muy accesible, y que de ninguna manera trataba cuestiones que tengan que ver con lo social o político, ¿no? Los contenidos eran mucho más que ver con lo romántico o con lo baladí, digamos, con la cosa simplista de la cotidianeidad de la sociedad, ¿no es cierto? Entonces, todo era muy romántico y no se hablaba de las calamidades, digamos, salvo en el tango, por ejemplo, ¿no? Pero bueno, en el tango, pero así muy soslayadamente también. El tango nunca se caracterizó por reflejar una cuestión ideológica, ¿no? En cambio, esa música que comenzó a nacer sí hablaba de cuestiones que tenían que ver, por ejemplo, con la soledad de un adolescente que no se sentía en ese momento eh, cuidado por la sociedad, ¿no? Y entonces así nació un tema que se llamó La Balsa, ¿no? Y que claramente hablaba del desencanto y la soledad de un joven, digamos, para decirlo de alguna manera, ¿no? Este, bueno, eso, digamos, fue lo que marcó la diferencia con la música que se vendía, la música comercial. Empezó a nacer un lenguaje mucho más comprometido con lo social. Esto es lo que yo elegí como motivo de mis programas de radio, ¿no? ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. Parece fundamental también rescatar esta parte de la historia, digamos, que es tu paso por la radio, como un Sí. puente necesario para que luego se realizaran los festivales de la falda. Efectivamente. A ver, todo fue producto de esa actitud bastante inconsciente de mi parte, por un lado inconsciente y por otro lado bastante premeditada, digamos, ¿no? Es decir, era una cosa híbrida.
porque a mí no me gustaba lo que se difundía, y cuando yo devine locutor, lo que se difundía por las radios, ¿no? Eh, yo dije, no, pero a ver, todas las radios pasan la, la misma música, tiene que haber otras cosas. Y de hecho yo sabía que existían otras cosas, pues yo iba a las disquerías y me ponía a buscar eh, cosas que no se difundían. Y así fue que empecé a encontrar con todo el catálogo de Jorge Álvarez, con el sello Mandioca, que estaba muy escondido en los anaqueles, digamos, o en las bateas, como se llamaban, donde se exhibían los discos, y todo lo que venía de afuera, digamos, el jazz rock, el blues y todo eso. Eso fue lo que me atrajo a mí, y entonces esos fueron, digamos, los géneros que yo empecé a difundir en la radio cuando yo devine locutor, y estoy hablando de los años 70, a ver, sí, 70 más o menos. En el 71 yo tenía un programa que se pasaba por LB3, que ni siquiera tenía un título. Entonces, pero yo pasaba ese tipo de música, y contemporáneamente o al mismo tiempo en Radio Universidad yo tenía un programa que se llamaba La Musicoteca de Universidad, en donde ponía, por ejemplo, como cortina musical un tema del primer disco de Return to Forever, que es el grupo de Chick Corea, algo que no era para nada comercial, digamos. Y entonces creo que eso empezó a abrir un camino de diferencia respecto de los otros programas que se emitían por las distintas radios AM. En esa época no existían las FM. Y este es un dato muy importante también para remarcar que, digamos, el único medio de difusión de la música era la radio en esa época, y la radio no estaba atomizada, digamos, como lo está en la actualidad, ¿no? Había muy pocas radios, en el interior los pueblos chicos no tenían radio propia, entonces la audiencia que tenían las radios AM, por ejemplo en Córdoba, abarcaba toda la provincia y provincias vecinas, por ejemplo el Litoral. Yo recibía cartas de Chaco, de Santa Fe, de Corrientes, porque la potencia de la radio era muy grande. Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Que en esa época, cuando un programa tenía repercusión, era una repercusión muy real, muy grande, mucho más de lo que puede pasar hoy en la actualidad. Es impensado que un programa de música, de una música distinta, pudiera ser, digamos, el origen de una corriente cultural. Y me parece que eso es lo que pasó acá en Córdoba, que la gente empezó a escuchar mucho el programa, y yo recibí la visita de Jorge Álvarez, enterado él de que yo tenía dos programas, uno en Radio Universidad y otro en NB3, que difundía la música de su sello, y entonces él se vino de Buenos Aires para hablar conmigo, y en una charla que tuvimos, él me preguntó cómo se llamaba mi programa, y yo le dije que no tenía nombre todavía, el programa de LB3, y cuando me dijo, bueno, me parece que lo que estás haciendo es claramente una opción, y yo dije, sí, ya a mí me gusta hacer una especie de alternativa, y entonces ahí Jorge Álvarez me dijo, y ese es el nombre, el título del programa. Me dice, es más, yo voy a hacer un programa en Buenos Aires, que en este momento se me ocurre que podríamos hacer un programa con el mismo título, digamos. Y entonces nació en Buenos Aires, en Radio Antártida, el programa Alternativa en Buenos Aires, y acá en Córdoba empezó a hacer Alternativa
hacia finales de los 72, del año 72, y después lo trasladé a Radio Universidad, y así, ahí empezó realmente con mucha fuerza la audiencia de ese programa. Entonces, como una especie de producto de esa popularidad que empezó a cobrar el programa, se dio también la posibilidad de organizar un recital en principio con el trío de Lito Nevia, que se cuenta en el libro, está claramente contado, cómo se originó es esa idea de armar un recital con el trío de Lito Nevia, que fue lo primero que yo hice, y con la actuación como teloneros de un grupo de Córdoba. Es una idea que se me ocurrió también a mí, que digo, bueno, si vamos a organizar recitales, que los grupos de Córdoba tengan también la posibilidad de emerger, digamos, los grupos que estaban en ese momento también haciendo sus primeras armas, y así fue que invitamos al grupo Martín Maguceno, que era un sexteto que tenía como curiosidad un violonchelo, por ejemplo, en su formación, que lo tocaba un hijo de un artista plástico muy conocido como fue Pomberger. Este hijo de Pomberger era Alejandro Pomberger. Y bueno, el grupo lo lideraba Daniel Giraudo, que después hizo el grupo Tambor, después en los 80. Y así nació entonces la cultura de recitales primero. Mencionabas a Lito Nevia, una piedra basal del rock argentino. Sí. ¿Quiénes más son protagonistas en este libro que tuvimos la fortuna de editar, que es Alternativa, historias jamás contadas del rock? Bueno, hay varios, además de Lito, está Emilio del Guercio, que fue justamente la persona que me llamó después de ese recital de Lito Nevia. Me llamó para que le organice un recital de Aquelarre. Emilio del Guercio fue integrante del grupo Almendra, ¿no? Del Flaco Spinetta. Disuelto Almendra, él formó el grupo Aquelarre, que fue un grupo de mucha importancia en la historia del rock, ¿no? Y ese fue el segundo recital que yo organicé. Después vino Sui Generis, y entonces Charlie y Nito fueron también protagonistas de su primera presentación acá en Córdoba, que la organicé yo. Y luego de eso vino Invisible en el año 1975. Entonces ya digamos que empezaba a armarse una especie de corriente cultural que cada vez ganaba más adeptos, y empezó a formarse una especie de, digamos, empezó a tener mucha popularidad todo. Todos los recitales eran muy exitosos, todos los que te mencioné, tanto el de Lito como el de Aquelarre, como el de Sui Generis, Invisible, llenaban Atenas. Y en esa época todo el mundo se sentía sorprendido porque no eran populares. Sin embargo, empezó a ser, digamos, muy concurrido todo el recital que armábamos en Córdoba. Y acá empieza la historia del Cosquín, del primer festival que se hizo en el interior del país. Y que fue en el año 1976, ¿no? Se hizo, fue un solo día, y eso surgió a raíz de la diáspora que se produjo en el mundo del folclore con la irrupción de la AAA
de López Rega que los condenó a muerte y se tuvieron que ir del país porque eran toda una corriente muy ideológica volcada hacia la izquierda, ¿no es cierto? Y entonces ahí yo observé que se abría una brecha, una posibilidad de que el sucedáneo de ese folclore de vanguardia sea esta música, la música progresiva, la música contemporánea, y por eso organicé, juntamente con la Municipalidad de Cosquín, en el mismo lugar donde se realizaba el Festival de Folclore, donde se realiza actualmente, en la Plaza Próspero Molina, hicimos un festival que contó con la presencia del trío de Lito Nevia, el trío Alas, el debut del grupo Crucis, León Gieco, la banda Raúl Porchetto, fue la última presentación de Alma y Vida, y la presencia como músico invitado, porque estaba en ese momento sin banda él, era Charly García, había disuelto Sui Generis y estaba armando La Máquina de Hacer Pájaros, y le faltaba un músico, y a ese músico lo encontró justamente en el Festival de Cosquín, en ese momento. Entonces esa fue una de las consecuencias de ese festival, pero hubo otras y que yo cuento muy bien en el libro, ¿no? Todas las otras consecuencias que produjo ese festival. Una de las cuales fue justamente que en el año 1980, porque después vino el golpe militar a un mes de ese festival, el golpe militar, y claro, era demasiado osado pensar en hacer un festival en la cercanía de esa irrupción de los militares en el poder. Entonces esperé a que bajaran las aguas, digamos, y en el 80 organicé el primer Festival de la Falda. Y ahí sí empezó toda una sucesión de festivales en los cuales ocurrieron muchos hechos que el periodismo de Buenos Aires no refleja en sus relatos, como sí está reflejado en el libro Alternativa, historias jamás contadas del rock argentino, porque realmente pasaron desapercibidas para los autores de libros de rock de Argentina, este, que, bueno, no cuentan lo que sí yo cuento, porque fui protagonista de eso, ¿no es cierto? ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. Si tuvieras Sí. que elegir, digo, esto quizás es muy injusto con la historia, es muy injusto con el libro, pero si tuvieras que elegir una de esas historias jamás contadas del rock argentino, ¿cuál elegirías? Hoy sería demasiado difícil para mí porque la subo y tuvieron, a ver, como un hecho muy significativo. Yo elegiría, por ejemplo, la irrupción en Córdoba de la trova rosarina, ¿no? Que eso fue eh, todo producto justamente del Festival de la Falda en el 82, ¿no? En el año 81 venía como espectador el integrante de un grupo rosarino que se llamaba Irreal, y eh, vino y se enamoró del lugar y del festival, un tal Juan Carlos Baglietto, ¿no? Pero vino no como músico, sino como espectador. Este, y cuando yo estaba preparando la Falda 82, ya estaba la grilla completa y recibí el llamado de un productor de Emi Odeón, Jorge Fortunato, que me dice que iba a salir en el mes de marzo del año 82 un disco que ya estaba grabado,
y él quería que lo incluyera en la grilla del festival, este, a ese disco de Juan Carlos Baglietto, precisamente. Y yo le pedí que me enviara, en principio le dije que no, que estaba todo cerrado, que incluso no teníamos la capacidad hotelera de la falda ya estaba completa también, y entonces no había dónde alojar ni nada. Te estoy hablando del año de diciembre del 81, ¿no? Em, entonces me dice que yo no me haga problema, que Emi Odeón se hacía cargo de todo. Pero le digo, pero ya están hechos los afiches, ni siquiera va a aparecer en los afiches. Y no aparecieron en los afiches. Entonces yo les pedí que me mandaran un cassette o algo de una muestra para saber de qué se trataba Juan Carlos Baglietto. Y cuando me enviaron el cassette como un adelanto exclusivo de lo que sería el primer disco de Baglietto, yo me volví loco. Pues, dije, bueno, pero esto es ni más ni menos que el correlato estilístico, artístico de Silvio Rodríguez. Para mí me sonaba a Silvio Rodríguez, Juan Carlos Baglietto, con temas propios y temas hermosísimos. Entonces yo dije, este va a ser seguramente la gran revelación del festival, y así fue. Eh, la trova rosarina tuvo un éxito impresionante, pero además todo producto de que a partir de ese momento, durante todo el mes de enero, yo iba difundiendo tema por tema ese disco de Baglietto como un adelanto exclusivo. Todavía no habían salido, no estaba disponible en las bateas de las disquerías, pero la gente ya empezó a conocer a Juan Carlos Baglietto a través del programa Alternativa. ¿Estás escuchando? Edubín te invita a leer. La importancia de ser un nexo, ¿no? Me parece que ahí está como también radica la cuestión y la posibilidad que estableció en este caso Alternativa con el público y con los recitales en vivo y con esas figuras emergentes de los años 80. Mario, además en Alternativa, digo, la gente, los lectores interesados se pueden encontrar con anécdotas, con diálogos, con relatos de nombres, como digo, fundamentales como Lito Nevia, Luis Alberto Spinetta, Charly García, Miguel Cantilo, Patricia Sosa. ¿Cómo fuiste por último construyendo este libro que me imagino deben haber quedado muchísimas cosas por fuera? Pero la verdad que sí, yo ahora lo leo al libro y digo, ay, pero ¿cómo me olvidé de tal cosa o nos olvidamos? Yo la verdad que a mí me gusta mucho escribir, ¿no? Eh, pero digamos, nunca pensé en hacer un libro porque no tengo la disciplina que debe tener un escritor. Entonces, permanentemente la gente, mis amigos me decían, ¿por qué no escribís un libro con todo lo que tenés para contar? Y yo sí, pero yo soy muy perezoso para escribir un libro. Entonces, hasta que apareció mi querido amigo Alberto Ítalo Amuchastegui, el Chasti, como lo decimos los amigos, quien escuchó, digamos, esa anécdota de que, che, todo el mundo me dice que escribo un libro, pero ¿cómo se hace para escribir un libro? Y entonces él me dijo, yo te puedo ayudar a escribirlo. Y entonces nos juntábamos periódicamente, él grababa las conversaciones, ¿no? Y yo le contaba con todo entusiasmo todas las cosas que se me ocurrían, digamos, en ese momento. Y él, por supuesto, lo grababa y después lo desgrababa y así surgió, digamos, todo este cúmulo de anécdotas y demás, de hechos que, como digo, no están reflejados, o puede sí, alguno de las anécdotas pueden estar contadas por alguien, pero no tan minuciosamente como
la cuento yo, ¿no? Además, pues, de adentro, ¿no? Desde la cocina de los festivales, porque además después del Festival de la Falda vino el Chateau Rock, también hago alusión a ese festival, ¿no? Pero el libro está centrado más en todo lo que pasó en la Falda, ¿no? Que pasaron muchas cosas, y cosas insólitas también. Pero por supuesto que no voy a expoliarme, perdón. Este, y bueno, qué sé yo. Desde, por ejemplo, te voy a contar así un título, nada más te voy a decir. Hubo una especie de recital que tuvo una seguridad muy particular, tipo al estilo de los Rolling Stones, cuando, bueno, esa fue una historia triste porque hubo muchos disturbios y demás de los Hells Angels, ¿no? Que era como una especie de guardia pretoriana que tenían los Rolling Stones, y que en un festival en Altamont, en Estados Unidos, se produjo hasta un asesinato, ¿no? Por parte del grupo. Bueno, acá no pasó eso para nada, pero el grupo Riff, yo le organicé una seguridad con los mismos seguidores. O sea, le propuse a la policía que no hubiera ningún uniformado dentro del recital. Bueno, eso también lo cuento, bien cómo hice yo para unir a todos los seguidores y hacer que no ocurriera ningún disturbio. Es más, me pareció que era una convención de carmelitas descalzas el festival, porque era impecable, salió todo. No se produjo ningún disturbio frente a la paranoia que existió en ese festival, que fue en la Falda 83, que venía precedido el grupo Riff de antecedentes como disturbios en una presentación en el estadio de Ferrocarril Oeste y demás, y eso hizo que la misma policía de la provincia me citara juntamente con el intendente de la Falda para ver cómo hacíamos para contener a las hordas que iban a poblar la Falda, y con todos esos antecedentes enormes que venían. Y bueno, yo propuse esa estrategia, y eso está contado también en el libro, ¿no? Como una de las curiosidades, digamos. Bueno, Mario, la verdad es que celebramos muchísimo la salida de Alternativa, historias jamás contadas del rock argentino. Larga vida a este libro y muchos éxitos en las presentaciones posteriores. Bueno, yo quiero agradecer de manera muy especial a Heraldo Romano, que fue un integrante de un grupo que tocó en el Festival de la Falda en el año 84, un grupo llamado Telex, y que agradecido él por esa participación, con los años devino en un empresario muy importante de Córdoba, y él fue un poco el que dijo: tenemos que apoyar esta iniciativa de hacer un libro. Y entonces surgió el libro, y también se está haciendo una especie de, no sé si va a ser un documental, una serie, no sé qué, audiovisual, digamos, ¿no? Así que, bueno, y también agradecer obviamente a Edubim, que se interesó en ser la editorial de este libro. Mario, muchísimas gracias. Gracias a vos. ¿Estás escuchando? Edubim te invita a leer. Hasta aquí llegamos con un nuevo episodio de Edubim te invita a leer. Todo nuestro catálogo, noticias y reseñas las encuentran en www.edubim.com.ar. Hasta la próxima.